Pues bueno, buenos días. Lo primero, si os acordáis de la última sesión, vimos un poco el tema de las condicionales. Estuvimos viendo, en principio, las condicionales simples, que eran aquellas que se ponía simplemente el sí, se ponía la condición, pues por ejemplo, que esta celda sea mayor que 1000. Después poníamos, pues por ejemplo, lo que nos dijeran de poner un 10% de descuento, y si no, no poníamos nada. ¿Vale? En este caso, como no llega a 1000, pues no salía, y en caso de que llegase a 1000 aparecía el 10% de descuento. Ahí estáis sin problemas. Y luego, última hora, si recordáis, vimos que había luego una forma de, en caso de que las condiciones fueran múltiples, poderlo hacer de dos maneras, o anidando condicionales o utilizando el si y, que es el último que vimos. ¿Vale? Entonces, por recordar, porque luego pasaremos a hacer un par de ejercicios, vimos, suponiendo que este fueran los casos que me están diciendo como un posible descuento para aquellos clientes que hayan gastado más de 1000 euros y que además sean VIP, que en esta celda de aquí ponga sí, en ese caso le aplicaremos un 12% de descuento. ¿Vale? Entonces, si fuera solamente esa la condición, dijimos que se podría haber hecho con el sí y a partir de aquí podemos poner tantas condiciones como queramos, siempre separadas por punto y coma, y obligamos a que todas ellas se cumplan. Por ejemplo, si decimos si esta celda es mayor que 1000, punto y coma, y esta celda es igual a sí, recordad que cuando sea un texto hay que ponerlo entre comillas, cerrábamos las condiciones, poníamos el punto y coma, y lo que había que hacer en caso de que se cumpliesen ambas, que en este caso sería un 12% de descuento. Esa sería, supongamos que no tenemos más, luego iremos al caso que pone abajo, y ahí pondríamos un 0 para acabar, ¿no? Entonces, cuando se cumplan las dos condiciones, como es este el caso, más de 1000 euros, y aquí pone sí, 12%. En el momento en que una de las dos no se cumpla, que ponga aquí no, o que ponga sí, pero en el otro lado no haya llegado a 1000, en ese caso teníamos el 0% de descuento. ¿Qué pasa si ahora además nos dicen este caso? ¿No? Dicen, en caso de que el importe sea más de 1000 euros y VIP, 12% de descuento, como lo tenemos hasta ahora, y en caso de que sea más de 1000 euros y no sea VIP, tenemos un 9% de descuento. Bueno, pues aquí lo podríamos hacer de varias maneras. Por ejemplo, ya que tenemos hecha esta parte y hemos compuesto la primera que está bien, aquí en la parte falsa podríamos poner otro sí y en este caso decirle que si esta celda de aquí es más de 1000, con eso ya cumpliríamos una condición, y luego, por ejemplo, decirle que en esta celda, si esta es igual a no, y cerramos comillas, paréntesis, ahí tendríamos la segunda condición. En ese caso, le diríamos que solamente tiene un 9% de descuento, y como ya solamente nos quedaría una posibilidad del falso, sería ponerle un 0 y aplicárselo. Ahí aceptamos, que nos ha salido. Cuando salga este tipo de mensajes es porque lo que está pidiendo es que hay un error en la fórmula, pero de tipo que nos hemos dejado algún paréntesis más cerrado. Entonces vemos que se cumple, en este caso, sí que es VIP, pero no ha llegado a 1000 euros, por lo tanto 0% de descuento. Si pasa de 1000, se le aplica el 12% porque es VIP y ha pasado de 1000 euros. Y ahora cuando aquí pongamos que no, aunque haya pasado de 1000 euros, como no es VIP, tiene que aplicarnos el 9% de descuento, que está ahí, ¿vale? Os dejo la fórmula aquí para que veáis que en la primera condición ponemos que se cumplan las dos, que D4 sea mayor que 1000 y que E1 sea igual a sí. Si se cumple, aplicamos directamente el 12%, y en caso de que no se cumpla, pasamos a la parte falsa, donde comprobamos que la primera sea mayor de 1000 y E1 sea igual a no, que en ese caso le aplicaremos un 9% y al final un 0, porque sería la única posibilidad ya que queda. ¿Vale? ¿Se podría hacer esto también anidando? Se podría hacer anidando perfectamente, si queréis. Si no queréis utilizar el sí y, o sea que aquí anidaríamos la fórmula y sería un poco más larga posiblemente, porque podríamos empezar que si esta celda es mayor de 1000, en ese caso vamos a comprobar si esta celda es igual a sí. En caso de que se cumplan las dos, aquí directamente aplicaríamos el 12%. Y ahora iríamos a la parte falsa. En la parte falsa, ¿qué pasaría? Que es cuando sea mayor que 1000 y no sea igual a sí. O sea, que estaríamos en la parte falsa de la sí. Así que, por lo tanto, sería un 9% de descuento. Y por último,
un 0, aquí no haría falta ponerle ninguno más, y ponerle, aquí me he equivocado porque le he puesto un sí. Ah, vale, porque aquí nos falta ponerle, me he equivocado yo aquí. Sería un 12% de descuento. Si E1 es igual a sí, cuando D4 es mayor que 1000 aplicamos el 12%, y si no, un 9%, cerraríamos, y si no, un 0. Ahí lo tenemos. Más de 1000 euros, pero no es VIP, 9%. Si le ponemos un sí, saldrá el 12%, y si aquí hay un no, y aquí no llega a 1000, le saldrá el 0%. Dos maneras de hacer lo mismo, en este caso anidando síes, y de otra forma con el sí. Ya os decía el otro día, en caso de que sean solamente un par de condiciones, pues normalmente se puede hacer de las dos maneras, no es demasiado complicado de ninguna de las dos, pero si ya las condicionales fueran, las que hay que cumplir fueran 3 o 4, la cosa se complica haciendo los anidados, y es recomendar más que hagáis el sí y uno detrás de otro, ¿vale? Bueno, vamos a ver un par de ejemplos que os he preparado hoy y los vamos a hacer aquí. Luego, si queréis alguno, yo os los mando y así lo podéis practicar en casa y todas esas cosas, ¿vale? Mira, vamos a hacer un pequeño ejercicio donde aquí me han pasado, perdón, unos datos de unos hipotéticos usuarios que tienen un salario base, está aquí marcado, y luego se les va pagando una serie de extras dependiendo de unas condiciones que me han marcado aquí, ¿vale? Aquí tengo una columna donde veo la antigüedad de esa empresa, de esa persona, y quiero calcular el pago de antigüedad. La condición que me dicen para que se calcule el pago de la antigüedad es que tenga más de 4 años de antigüedad. Entonces, vendríamos aquí, pondríamos la condicional normal. Si, vamos a ponerlo en mayúsculas que lo veréis mejor. Si esta celda es mayor que 4, esa es la condición. En ese caso me piden que ponga 190, pues le pongo directamente 190, y si no, le ponemos un 0. Acordaros también lo que os decía el otro día, en caso de que los datos que quiera hacer en el condicional sean numéricos, la recomendación es poner ceros en caso de si no nos dicen qué hacer, ¿vale? Porque poner blancos luego os va a dar problemas de cara a hacer algún tipo de operación. Una vez hecho esto, pues cuando arrastro, aquí veo que solamente los que son más de 4, porque la condición era mayor de 4, en ese caso me aplica los 190 euros que me va sumando aquí. La segunda condición me dice que si tiene 2 o más hijos, o sea, el 2 está incluido, y en ese caso se le dará un pago extra de 90 euros, y la condición la voy a meter aquí. Pues vamos a ir a esta celda y le decimos que si la celda donde refleja el número de hijos es mayor o igual, cuando se pone una cláusula de este tipo hay que poner primero la del mayor o menor y en segundo lugar el de igual. Me dice que el valor sea 2 y en este caso pondremos, cuando se cumpla esa condición, 90 euros y si no un 0. Correcto, el primero no se le aplica y cuando la arrastro veo que a los que tienen 2 o más sí que le aplicamos los 90 euros, ¿vale? Venga, vamos a por la tercera. La categoría. Me dicen que la categoría, la condición es que si es de categoría A, tendrá un pago de 120 euros. Aquí la condición nos lo están obligando a hacerlo con un texto. Pues en ese caso ya sabemos que vendremos aquí y le pondremos que si esta celda es igual a la A, como es un texto lo pondremos entre comillas, da igual mayúsculas o minúsculas, en ese caso 120 euros, pues punto y coma, 120 y si no, un 0. Cerramos y comprobamos que este se le ha aplicado. Vamos a arrastrar ahora para abajo y vemos que a los demás, que son de la categoría A, también se les aplica, a los de la categoría B no. Vamos con la cláusula 4. Preguntas y dudas, ya sabéis, ¿eh? Tenéis ahí el micrófono abierto. Vale, la pregunta o la cláusula o la condición número 4 me dice que si están a más de 50 kilómetros de distancia, se les paga 4 euros por cada kilómetro. Yo aquí tengo la distancia a la que están del puesto de trabajo. Y aquí tengo que calcular ese pago de distancia. Por lo tanto, la condición ¿cuál será? Inicialmente es la misma. Si esta celda, que es la distancia, es mayor de 50,
¿vale? Condición establecida, punto y coma. Primer argumento, ¿qué hacer cuando se cumpla esa condición? Tengo que pagarles 4 euros por cada kilómetro. O sea, tengo que multiplicar 4 por los kilómetros que estaban aquí, por esa misma celda. Y si no, un 0. Cierro paréntesis. A este primero está claro que no tengo que pagar. Y vamos a arrastrar al resto. Y aquí veo que este que está a 90 kilómetros le pagaré 360, que son los kilómetros que está por 4 euros. Este que está a 20 no cobra nada y este que está a 74 lo que le corresponde. Vale, por último, aquí ya está hecha el total bruto mes. Este cálculo ya estaba puesta la fórmula y por eso me lo va sacando. Me está sumando el total del salario neto más estos pluses que le estoy incorporando. Y me preguntan como última condición, la voy a poner más a la derecha para que se vea mientras la escribo, como última condición me dicen, a ver si me dejas, no sé qué ha pasado, por ahí, que en caso de que cobre más de 1.500 euros se le va a retener un 25% y si no, un 15%. Así que me vengo a esta celda y le digo que si esta celda es mayor de 1.500, que es la que me preguntan, entonces tengo que retenerles un 25% de ese mismo sueldo. O sea que multiplicaré esta celda, la misma donde está el total, por el 25%, y si no, un 15%, pues la misma celda multiplicada por el 15%. Cierro paréntesis, y ahí veo la retención, dependiendo de lo que tenga cada uno, ¿vale? La fórmula. Si M5 es mayor de 1.500, entonces multiplicamos M5 por el 25%, y si no, multiplicamos M5 por el 15%. Aquellos que pasan de 1.500 euros, 25% de descuento, y los que no, un 15% de descuento, de retención. Y por último, el total neto. Aquí esta es la más fácil. Fácil porque es simplemente el total bruto menos la retención, y ya cuando lo tengo, ya lo puedo arrastrar. Ya tengo las condiciones, ya todos los pagos calculados con arreglo a cualquiera de las condiciones que hemos puesto. Y como siempre digo, en este caso, en las condicionales, lo mejor que podéis hacer para comprobar que funciona es hacer variaciones aquí y decir, pues venga, este que está claro que no cobra un extra por hijos porque tiene 1 y tiene que ser mínimo 2, y yo le pongo que tiene 3 hijos, tiene que cambiar. Lo veo que cambia. Vamos a deshacerlo. Este que está cobrando de categoría A, porque es la condición de que sea A, la pongo categoría C, y entonces ya no va a cobrar. Y por hacer una más, el pago de la distancia, pues este que no está cobrando nada, porque la distancia a la que está del trabajo es de 0 kilómetros, y le pongo que son 100 kilómetros, pasará a cobrar 400 euros. Y además, al cobrar más, también observo que se le retiene más. ¿Lo vemos? Sí. ¿Seguro? ¿Dudas? Sí. Ninguna. ¿Ninguna? Qué guay. No. Qué aplicados todos. Vale. Vamos ahora a comprobar, hacer una función especial, una función, una condicional dentro de las condicionales de Excel que nos puede venir bien, sobre todo para evitar errores, ¿vale? Vamos a imaginar, por la razón que sea, acordaros que aquí hay una fórmula en esta de total bruto de mes, que lo que me está sumando es las celdas de 5, F5, H5, J5, L5, que no son ni más ni menos, como os he dicho antes, que la celda donde está su salario base, el pago de la antigüedad, lo de los hijos, la categoría, la distancia, etcétera, ¿vale? Entonces, esta es una fórmula bastante sencilla, una suma, pero supongamos que aquí, en esta condicional que yo he puesto, donde poníamos el pago a la distancia, yo os he recomendado siempre que aquí pongáis un 0, porque estamos hablando de cifras, ¿vale? Pero por la razón que sea, yo aquí he puesto un espacio en blanco, unas comillas, espacio comillas, y cierro. ¿Qué ha pasado? Pues, como os decía antes, cuando en una fórmula yo intento hacer algún tipo de operación y alguna de las celdas que intento sumar no aparece, no hay un valor numérico, Excel da este tipo de error, ¿vale? Esa palabra valor no significa ni más ni menos que no es que haya un error en el cálculo, es que uno de los parámetros de la función que está en esa celda no está bien o no es compatible con el resto de valores, ¿vale? Y lo que está haciendo aquí es que está sumando la celda L5
y como la celda L5 contiene un espacio en blanco, pues da un error. Y digo una celda espacio en blanco, pero podría haber sido cualquier cosa que no sea un número. Entonces, para evitar estos errores que quedan muy mal, y a lo mejor, insisto, no es porque la fórmula esté mal, porque de hecho la fórmula está perfecta. Hay una función en Excel para evitar que salgan estos errores, para evitar que salga la palabra valor u otros errores que luego veremos más adelante, como el NA o cosas por el estilo. Esa función se llama, la pongo aquí debajo, se llama si.error. Es un condicional que solamente funciona cuando una función da error. Vale, o sea, lo que hace esta función es decir, si da error la fórmula que hay dentro, no muestres el error de Excel, muestra lo que yo quiera. Me explico. Voy a coger esta fórmula que estoy seguro de que está bien. Espera, está ya mal. Sabemos que esta fórmula está bien. No hay ninguna duda, esa fórmula es buena, pero yo quiero evitar que me salga el error. Entonces, me voy a poner en esta celda ya al principio, antes de poner el igual. Se me está revelando. Ahora, justo antes del D5 le pongo si.error y abro paréntesis. Simplemente pongo eso. El primer argumento de esta función, que solamente tiene dos argumentos, el primer argumento de esta función es la fórmula que iba en esa celda. No hay que tocarla, ¿vale? No hay que tocarla. Yo la dejo si.error, abro paréntesis, dejo la fórmula que había y al final, justo detrás del L5, pongo punto y coma. Vale, ahí está el punto y coma. Y ahora tengo que poner aquí lo que yo quiero que aparezca si por casualidad esta fórmula da error. ¿Vale? Lo que yo quiero que aparezca. No quiero que aparezca la palabra esa valor. Yo quiero que aparezca algo que yo controle. Y por ejemplo voy a poner que no salga nada. Que salga la celda vacía. La celda vacía es comillas, comillas. Pues lo pongo así y cierro. Y ahora fijaros. La fórmula es si.error, paréntesis. Primer argumento de la función, la fórmula que ya había en la celda, no he tocado nada. Punto y coma. Segundo argumento, lo que yo quiero que aparezca cuando haya un error. Y he puesto la celda en blanco. Por eso ahora no me sale aquí la palabra valor. ¿Vale? Ponga lo que ponga aquí, ponga lo que yo ponga aquí, nunca saldrá aquí la palabra valor, porque yo le estoy obligando a que si esta fórmula, por la razón que sea, da un error, aparezca esto. Aquí podría haber puesto, pues no sé, X. Quiero que cuando dé un error aparezcan estas X. Ahí está. Si aquí hay un dato, aquí hay un número normal, hay una fórmula normal, veis que hace la función. ¿Por qué? Porque esto no provoca un error. Aquí hay un 0 y por lo tanto está sumando ceros y eso hace que la función de D5 más F5 más H5, etcétera, etcétera, dé como resultado una cifra y la muestra. Pero si aquí, por lo que sea, hay un dato que no es válido, ya no me está saliendo la palabra valor, ni me está saliendo nada que indique que es un error, sino lo que yo he puesto que aparezca cuando, por casualidad o por error o por lo que sea, en esa celda tenga que aparecer ese mensaje de valor. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Lo que pasa es que cuando lo usas esto, cuando es una Sí. fórmula así muy complicada, muy larga, por si acaso. No, se usa bastante porque puede ser que por alguna razón tú introduzcas mal una cifra o un valor en una celda y no quieres que aparezca un error. Entonces, lo que se suele hacer es, como lo he hecho yo al principio, yo lo que hago es siempre al principio decir, mira, yo hago la fórmula que sé que va aquí. La fórmula original es esta, ¿vale? Voy a poner esto aquí que había un valor y así nos evitamos el error. Esta es la fórmula. Y cuando ya sé que esta fórmula funciona para pues, prever que haya algún error algún día, es cuando delante añades el si.error, sabes que no tienes que tocar nada del primer argumento, y después del L5, poner aquí comillas y lo que tú quieras. Vais a ver, a lo mejor ahora todavía no le veis excesivo sentido porque estamos haciendo las cosas y no estamos forzando errores, pero a medida que vayamos avanzando en el curso y vayamos viendo fórmulas un poco más avanzadas, por ejemplo el tema de búsquedas que veremos ya enseguida, y alguna fórmula un poco más adelantada, veréis que este tipo de fórmulas se utiliza mucho. Hay que tener en cuenta que hay veces que las hojas de cálculo pues no sabes cómo evitar que se meta un dato en una celda, aunque hay métodos, pero si lo tiene que meter otra persona y no sabe, a lo mejor mete un dato aquí mal,
y esto genera un error y, bueno, pues, para evitar que en una hoja salgan errores se utiliza muchísimo, muchísimo. De momento simplemente quedaros con esa idea de que esa es otra condición que solamente funciona, insisto, cuando en una fórmula puede aparecer el resultado erróneo y ya está. Y ya os digo que saldrá más adelante cuando veamos las búsquedas, lo vais a ver. Bueno, ¿alguna duda o preguntas? No. Fácil, ¿no? Sí. Venga, pues a ver cómo se nos da la quiniela. Ya que no hay quinielas ahora en el... No podemos jugar a ningún juego de azar. Y a lo mejor hay mucha gente que... Espero que os acordéis de las quinielas, aunque este ejercicio en clase cada día lo paso menos, porque la gente no sabe lo que son las quinielas. Cosas que pasan. A ver, la quiniela es muy... Para el que no la conozca, pero es muy sencillo, ¿no? Esto es que tú vas a hacer una apuesta sobre lo que crees que va a quedar un resultado de un partido de fútbol. En un partido de fútbol pueden ocurrir tres cosas. Que gane el primer equipo, el que juega en casa, que gane el segundo equipo, que es el que juega fuera de casa, o que empate. Es decir, hay tres posibles signos. Yo lo que pretendo hacer es que cuando yo meta aquí un hipotético resultado de cómo han quedado estos partidos que jugaron este fin de semana, que no han jugado ninguno, pues quiero que aquí en esta columna me salga el signo que corresponde a ese resultado, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería la fórmula? Venga, ¿quién se atreve? Yo pongo igual el sí y hasta el paréntesis pongo yo. ¿Cuál podría poner que sería la condición para saber qué símbolo de la quiniela, un 1, una X o un 2, corresponde a este resultado? Y, por supuesto, a todos los demás. A ver, pregunto yo si no decís nadie por aquí, ¿eh? Yo no entiendo la pregunta. Íñigo, ¿no entiendes la pregunta? No sé qué pides. No, tú no has hecho ninguna quiniela, tú eres muy joven. Bueno, sé lo que es, pero no he hecho nunca más. No, la verdad. Sí, pues, a ver, esto es muy sencillo. Es decir, esto se trata de averiguar, que si un partido queda 2-1, como pone aquí el resultado, ¿qué símbolo sería el correspondiente a la quiniela? Ah, vale. El 1. Vale. Un 1. Vale, sí, es un 1, pero eso no me vale. Quiero que me lo digáis con una fórmula. ¿Sí? Sí, pues pones, si C4 Venga. es un... Es mayor que el E4, ¿no? Mejor, ¿vale? Por ejemplo, si C4 es mayor que 4. Entonces, una cosa, en las condicionales hay muchas maneras de hacerla. Quiero decir, podríamos empezar con C4 sea mayor de 4 o podríamos haber empezado diciendo que 4 sea mayor que C4. Ahí ya os dejo que luego cada uno se lo organiza como quiera. El caso es que salga bien. Vale, condición primera, que C4 sea mayor que 4. Por lo tanto, como ya tengo la condición, punto y coma, y tengo que poner lo verdadero. ¿Qué pondría aquí? Un 1. ¿Todos de acuerdo? Venga, vale. Ya está. Primer caso concreto, ya está hecho. Segundo, ahora pasamos a la parte falsa. ¿Qué ponemos aquí? ¿Un 2 o una X o qué? Bueno, claro, si es empate... Ahí, ahora quedan dos posibilidades. Ya tenemos controlada una, ¿vale? De hecho, si yo hago esto y lo cierro aquí para que veáis que funciona, ¿veis? Como es mayor, ha sacado un 1, ¿está bien? Como esto es mayor que esto, saca un 1, pero ya ahora os digo, ¿y si pongo aquí un 2? ¿Ponemos otra condicional? Ponemos otra condicional, dice por aquí Nerea. Venga, vamos a ver. Entonces, por aquí pongo un punto y coma y pongo otro sí. ¿Sí? ¿Eso dices? Bueno, sí, pero no sé muy bien lo que hay que poner, ¿eh? ¿Cuántos casos te quedan ahora? 2. ¿Cuántas posibilidades quedan ahora? 2. 2. O sea que con una condicional más lo solucionamos, ¿no? Pues venga, ahora tienes dos posibilidades. O controlamos el empate o controlamos el 2. Me da igual. En realidad te da igual. O sea, podríamos decir que si... Ahora vamos a hacer el 2, por ejemplo, ¿no? Que si esta es mayor que esta... Sería 2. Un bueno, 2. punto y coma 2. Exacto. Y si no, X. ¿Una X? Punto y coma con comillas, ¿no? Ah, menos mal. Menos mal, que has estado atenta ahí. Una X. Vale, bueno, es el mensaje. Esto, ¿sabéis? Lo decía, esto sale porque me deja un paréntesis al final. Vale, correcto. 2-2 significa que es una X. Estupendo. Si aquí el primer equipo mete 4 goles, sale un 1. Si el segundo equipo mete 7 goles, sale un 2. Pues ya está. Si es que no hay más. Es así. ¿Vale? Esa es una de las maneras porque hemos empezado... Encima, mira, tenemos a Nerea, que es una futbolera porque tiene la taza del Real Zaragoza.
te decía que hemos empezado controlando que C4 sea mayor que 4, que en ese caso está claro que es un 1. Luego hemos ido a por el 2 y luego por último por la X. Pero podríamos haber empezado por la X, luego el 2 y luego el 1, podríamos empezar por el 1, luego la X y luego el 2. Me da igual. Lo importante es que estén controladas todas las posibilidades. ¿Vale? Y ahora ya simplemente es cuestión de arrastrar esta fórmula. Se arrastra hasta el final. Hasta aquí, por ejemplo. Claro, aquí sale X porque ahora mismo no hay nada aquí, no hay nada aquí. ¿Vale? Pero en cuanto pongamos un 1 y aquí pongamos un 4, pues irán apareciendo los resultados correspondientes. ¿Vale? En este tipo de casos no habría posibilidad, o sea, no es que habría posibilidad, no se puede hacer con una condicional del sí y porque no tendría apenas sentido, ¿no? No se pueden dar, aquí no hay dos posibilidades, o gana uno, o gana el otro, o empatan, pero no puede decirse que el primero sea mayor y el segundo también, no. Venga, pues nos falta una segunda parte. Vamos a suponer que aquí en esta columna yo he puesto mi pronóstico, ¿no? Yo voy a hacer solamente Yo, esta es mi quiniela que hago todas las semanas. Bueno, y así continuaría poniendo resultados. Y ahora lo que trato aquí es de saber si he acertado. Yo quiero que aquí me salga un sí si he acertado y un no si no he acertado. Es decir, si este resultado de aquí es igual a este de aquí, aquí pondrá un sí. Cuando no, será un no. Ponemos condicional. Sería sí. Sí. F4 F4. igual A 2. a 4. A 1. No, a 1 no. Perdón, A lo que H4. ponga en H4. Eso es. En ese caso, hemos dicho que será un sí. Sí. Acordaros, entre comillas. Y si no, pondremos un no. Es una condicional simple, no tiene más misterio. Lo cerramos. Y veo que ese no he acertado. Vamos, no he acertado ni uno. Si aquí hubiera puesto un 1, sí que hubiera acertado. Y si aquí hubiera puesto un 2, sí que hubiera acertado. ¿Vale? En este caso estamos comparando dos celdas. Me da igual que haya un 1, una X o un 2. En este caso no tengo que especificarlo. Y simplemente digo cuando coincida lo de la columna F con lo de la columna H. En ese caso me pones un sí. Y al final me pones un no. Y ahora, imaginaros, vamos a poner así, vaya ni más, este ya no vale, y ya está aquí. Vale, ahora observamos una cosa. Aquí tengo mi columna con sí, el no, el sí, el no, el sí, y quiero saber cuántos aciertos totales he tenido. ¿Cómo hacemos eso? Eso no lo sabemos hacer porque no lo he explicado. Básicamente. Nos falta una. Vamos a ver una condicional nueva. Hay una condicional que se llama contar sí. Voy a bajar un poco el volumen por ahí. Sí. A ver si veo. Un segundo. Ya está. Si queréis hablar, me lo decís. Abriréis vosotros el micro. Vamos a poner aquí una función que lo que me haga sea contar cuando se cumpla una determinada condición. Esa función se llama contar.sí. Contar.sí. Y como su propio nombre indica, lo que hace es contar en un rango de celdas aquellas que cumplen una determinada condición. ¿De acuerdo? Contar.sí lo que hace es contar celdas que cumplan una determinada condición. Y tiene solamente dos argumentos. Primer argumento, el rango. El rango que yo quiero contar. En mi caso, este. ¿Vale? Ahí están los síes y noes que yo quiero contar. Vale, ese es el primer argumento. Y ahora, punto y coma, el segundo argumento es el criterio. El criterio es que ponga sí. Como es un texto, lo pongo entre comillas. Entonces ahora cuando yo pulse intro me va a contar en ese rango desde la celda I4 hasta la celda I17 cuántos síes hay. Y me dice que hay 3. Hay 3 resultados, aquí los veo, 1, 2 y 3. Si aquí por casualidad yo hubiera puesto una X, hay 4 síes.
Aquí hubiera puesto otra X, hay 5 síes. Esa es la función contar.sí. Dos argumentos. Primer argumento, el rango. Segundo argumento, con lo que quiero comparar ese rango. ¿Se entiende? ¿Vamos a oír los Sí. ruidos? Vale, vamos a oír los ruidos. Silencio. Esta función tiene además una curiosidad, y así conviene ya que la sepáis para más adelante. Siempre estamos contando, en este caso, habéis visto que en el segundo argumento lo que estoy contando es algo entre comillas. Vale, pues imaginad, no lo había preparado por aquí, no, da igual. Voy a hacerlo en esta celda, ¿vale? Imaginad que yo tengo, voy a poner un grupo de números así al azar. Esto que estoy haciendo no le hagáis mucho caso. Joder. A ver. A ver, especial y valores. Ya está. Vale, imaginad que yo tengo este rango de datos. Voy a ponerlo de otro color y así lo veis mejor. Y aquí quiero, en esta celda de aquí, también de color amarillo, quiero contar cuántas celdas hay por debajo de 25. Por debajo de 25. Y está claro que tengo que hacer o que utilizar el contar.sí. ¿Vale? El contar.sí se utiliza para hacer eso, para contar celdas que cumplan un determinado criterio. Y en este caso, hemos dicho que el contar.sí tenía dos argumentos. Primer argumento, el rango. Esto. ¿Vale? Ya está. El rango que sale es ese. ¿Y cuál es el segundo argumento que hemos dicho? El segundo argumento hemos dicho que era el criterio. Y ahora aquí la pregunta es, ¿cuál es el criterio para este rango de datos? Hemos dicho que sean menos de 25. No es un texto. Si era un texto, lo hemos puesto entre comillas, ¿no? Los números hemos dicho que siempre se pondrían se pondrían sin comillas, con lo cual lo lógico sería poner esto. ¿Verdad? Pues no. Esta es la única excepción, o de las pocas excepciones que hay, que cuando se hace una referencia numérica, no se escribe así, sino que se escribe también entre comillas. ¿Vale? Se escribe también entre comillas. Si lo ponemos sin comillas, me va a dar un error, que ya me lo está diciendo, diciéndome que esto no cuadra, que no hay manera. Pero si lo pongo con comillas, me dice que hay 8 celdas que están aquí por debajo de 25. Si alguien las ha contado y lo quiere comprobar, pero las hay. ¿Vale? Esto es una de las pocas que veréis que saldréis más veces, haremos más casos y algún ejercicio más haremos. Y vamos, para saber si funciona es muy fácil. Si yo cojo este 75 y ahora lo pongo 11, va a salir 9. Está claro. Entonces, la función contar sí y unas cuantas más que van a salir, que son referentes a contar con condicionales o a sumar con condicionales y queremos poner algún tipo de condición numérica, también la parte numérica, el criterio que se pone como numérico, se debe de poner entre comillas, como excepción o como regla extraña o como la queráis llamar. ¿Vale? Así de claro. ¿Sí? Pues por eso aquí la hemos utilizado sin nada, porque lo que estábamos comparando era un texto y poníamos un sí entre comillas, porque era lo que tenía que contar, pero en este caso, como yo quiero contar los números que están por debajo de 25, lo que hago es ponerle el contar.sí. Si quisiera contar, por ejemplo, los que están por encima de 40, pues pondríamos esto es igual a contar.sí, abro paréntesis, cojo el rango, hasta aquí, punto y coma, comillas, mayor 40, cierro comillas, cierro paréntesis, y me dice que hay 24 números que están por encima de 40. Y si no nos lo queremos, cambiamos este a 44 y ahora son 25. ¿Sí? A ver, voy a poneros aquí un segundo la voz.
porque ya se nos está acabando el tiempo. Por hoy. Sí, que sería, entre comillas, mayor, menor o igual. Sí, cualquiera de las 6 combinaciones que hay. Lo que decía otro día, tenemos el menor, tenemos el mayor, el igual, el mayor, bueno, voy a ponerlos aquí, el mayor, menor o igual, el mayor o igual, ¿estás? Y por último el diferente, que es así. Esas son las 6 cláusulas que tú puedes utilizar. ¿De acuerdo? Vale. En este caso, y eso ya lo veremos en la siguiente clase, bastaría, por ejemplo, tendríamos que tener otra función para que imaginad que me dicen, quiero saber los que están entre 25 y 50. ¿Vale? Eso es otra cuestión y veremos que es otra función distinta que veremos en la siguiente clase, que seguramente será el miércoles, pero ya os lo confirmaré. ¿Vale? Ajá. Pues espera, ya que dejo de compartir esta parte y así nos vemos las caras, los que estéis por ahí. Pues lo dicho, nos vemos, os aviso con Vale, la siguiente clase, ¿de acuerdo? perfecto. Muy bien. Muy bien. Venga, pues muchas gracias. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao, adiós. Chao, suerte.